Saludo, agradeciendo como de costumbre la atención de todos ustedes en el seguimiento continuo a esta serie de entrevistas que se ha planteado el Instituto de Criminología y Criminalística de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que pretende mantener informada a toda la población sobre los procesos judiciales y especialmente en este caso sobre el Código Procesal Penal. Para tratar ese tema tan interesante para todos ustedes, pues tenemos una de las personas más calificadas. Tenemos al magistrado Teófilo Andújar, quien además de juez de inclusión de la Corte específicamente, pues es docente de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y que nos acompaña en la tarde de hoy para tocar algunos tópicos de interés para toda la población. Teófilo, bienvenido. Gracias, maestro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre a su disposición. Hoy pretendemos hablar un poco del Código Procesal Penal. Vamos a tocar algunos aspectos relacionados. El vilipendiado Código Procesal Penal, con las etapas que deben ser agotadas no solo por los activistas del ejercicio profesional penal, sino también del ciudadano que necesita conocer sus derechos, que necesita conocer sus posibilidades, saber cuándo puede o no accionar en tal dirección o cuáles son las alternativas que le ofrece este Código Procesal Penal y que ha sido objeto de tantos comentarios. Yo pienso que la información que usted nos pueda dar en esta tarde será de mucho beneficio y de interés para toda la población. Me gustaría comenzar con las etapas, de manera que nuestro público pueda ir siguiendo cuál es el proceso, cuál es la línea y vaya deteniéndose en aquellos aspectos que son de su interés. Bueno, sobre la etapa contemplada por el Código Procesal Penal para todo lo relativo a la investigación, persecución y condena de un infractor, se inicia con la denuncia de la comisión de un ilícito penal, aun cuando el denunciante no esté en la capacidad de identificar con detalle el autor del hecho, pero sí la denuncia del hecho criminal. La investigación se inicia, como dije, con una denuncia, o puede ser de oficio a cargo del Ministerio Público, que por cualquier vía se entere de la comisión de un crimen o un delito. El artículo 88 del Código Procesal Penal designa al fiscal como el encargado de la investigación. El fiscal tiene el monopolio de la investigación criminal y debe poner en práctica todas las medidas pertinentes tendentes a comprobar la ocurrencia del hecho ilícito y sus autores, autor o cómplice. Esa investigación, para el inicio de esa investigación, el fiscal debe tomar todas las medidas, recurrir a todas las herramientas procesales en interés de comprobar que ese hecho ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió y cuándo ocurrió. Comprobada la ocurrencia de ese hecho, entonces procede a determinar el autor o los cómplices o el cómplice de ese ilícito penal. En el curso de la investigación, el fiscal puede solicitar al juez de instrucción la adopción de medida cautelar, de medida de coerción, con el propósito deliberado de asegurar la presencia del sospechoso o de los sospechosos a los actos de investigación. Asegurar que quien resulte sospechoso de la comisión de la infracción esté siempre disponible ante cualquier llamado del fiscal para continuar la investigación y practicar cualquier tipo de diligencia tendente a comprobar la existencia del hecho y determinar sus autores. Esa investigación se realiza por un periodo determinado de tiempo establecido por el código y designado por el juez de instrucción
cuando impone la medida de coerción. Cuando impone la prisión preventiva, el juez está obligado a otorgar un plazo de 3 meses al fiscal para que concluya su investigación. Este plazo puede ser prorrogable en una ocasión a solicitud motivada del Ministerio Público. Si no ha intervenido medida de coerción, entonces no se inicia el cómputo del plazo para fines de la duración máxima del procedimiento que establece el artículo 148. De manera que el fiscal puede hacer una investigación con un periodo de tiempo más holgado, con más tiempo disponible para desarrollar y ejecutar toda la diligencia pertinente en la procura de la determinación de hechos y sus autores. Sí, hay un aspecto que llama mucho la atención del ciudadano y es el que tiene que ver con el plazo constitucional de las 48 horas para el sometimiento de aquellas personas que han sido imputadas a partir de una denuncia o a partir de una querella o de un caso que haya sido pues, sorprendido en flagrante delito. La Constitución les reconoce un plazo de 48 horas y que es de mucho interés para la población, que usted no puede... El plazo de las 48 horas que establece la Constitución Política de la República Dominicana desde el 6 de noviembre de 1844 no es para la investigación, es para llevar ante un juez, ante una autoridad judicial competente, a ese ciudadano privado de libertad para fines de investigación. Es dentro de ese plazo que la actuación llevada a cabo por el Ministerio Público relativo al arresto de un ciudadano debe ser sometido al control judicial, al control de un juez que va a comprobar si ese arresto se ha ejecutado, dándole fiel cumplimiento a las disposiciones del artículo 40, inciso 5 de la Constitución de la República, en lo concerniente a la intervención previa de una orden judicial de arresto debidamente escrita y motivada, firmada por la autoridad judicial competente, o si el ciudadano ha sido sorprendido y arrestado en estado de flagrancia, que el arresto lo practicó la autoridad, un Ministerio Público, un agente de la Policía Nacional, que son los funcionarios del Ministerio Público con capacidad legal para ejecutar la orden de arresto. Eso es lo que se verifica. También se verifica si el arresto se ha producido ante la necesidad o por la existencia de una investigación en razón de la violación a una ley preexistente al hecho investigado. Ese es el ámbito en que rige el plazo de las 48 horas, en cuyo plazo incluso por mandato constitucional a partir de la Constitución del 26 de enero del 2010 debe intervenir la decisión que al efecto se dictare. O sea, si el juez decide a solicitud del Ministerio Público, a requerimiento del Ministerio Público, imponer una medida de coerción, cualquiera de las 6, de las 7, 6 incluyendo la prisión preventiva, que sería la séptima, entonces la decisión de ese juez debe ser notificada dentro de ese plazo de las 48 horas. O sea, un plazo que nada tiene que ver con la investigación, solo para resguardar la libertad individual de cada ciudadano, la libertad de tránsito de cada ciudadano, solo regular ese aspecto fundamental previsto por la Constitución de la República y los tratados internacionales. Pero esas 48 horas últimas a las que usted se refiere, después de imponer una medida, ¿es igual al plazo de las 48 horas? ¿Es el mismo plazo? No. Es un plazo de 48 horas para todo, que se inicia su cómputo a partir del arresto. ¿Y el arresto, comunicarle su derecho a ese ciudadano arrestado, llevarlo ante el juez y la celebración de la audiencia de medida de coerción y la decisión intervenida, a intervenir a requerimiento del Ministerio Público. Todos esos actos procesales deben desarrollarse, deben llevarse a cabo dentro de ese plazo de las 48 horas.